hacemos el frío, esto nos puede ver. Si le gusta, se une. Claro, ella no graba, tú no grabas. Anterior clase, jóvenes. ¿Qué pasó? Colgó mi... No. José Andrés, ¿de qué estuvimos hablando en la anterior clase? Bueno, diferencia entre antearco y no ¿Más? Eso, estábamos hablando de Wilson igual. Wilson. Ya, el ciclo de Wilson. Pero ¿cuál es el tema principal? sedimentación de cuencas. Controles dinámicos. El control dinámico, dije, de la sedimentación en una cuenca. Bueno, ya me hizo frío, he ido a cerrar mi ventana. Controles dinámicos en cuencas sedimentarias, ¿no es cierto? Hemos estado viendo el ciclo de Wilson, hemos estado viendo los cambios de nivel de base, los movimientos relativos, los controles que controlan el flujo sedimentario, eustatismo de formación, movimientos verticales asociados a subsidencia, flexuración, isostasia, tectónica, ¿no es cierto? Y nos hemos quedado para analizar los diferentes principales tipos de cuencas principales. Hemos visto y nos habíamos terminado viendo el ciclo de Wilson, ¿no? Vamos a continuar con el tema. ¿Ven la pantalla, jóvenes? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Principales tipos de cuencas, hemos dicho, asociados a movimientos extensionales, graben, zip y pull apart. Después, cuencas post-extensionales, cuencas intracratónicas y de margen pasivo. Y por último, las cuencas compresionales, antepaís y de antearco. Y nos hemos quedado acá. Acá le llamamos cuencas extensionales. ¿Por qué se llama así cuenca extensional? A ver, Vilma. ¿Por qué se llaman cuencas extensionales? A ver, Luis Morales. Luis. Okay. ¿Por qué se llaman cuencas extensionales? Porque es un sistema distensivo. Extensivo. ¿Dónde se originan principalmente? Se llaman ¿Graves? ¿O en los continentes? Yo creo. Realmente es de tipo continental, ¿no es cierto? Ahí están algunas características de las cuencas extensionales. Limitada, normalmente asociada a fallas de tipo normal. Hasta los 50 kilómetros, largos hasta 200 kilómetros, y un tiempo de formación en el tiempo alrededor de 10 millones de años. Hay una característica que los bordes, hay un levantamiento, se va hundiendo, ¿no es cierto? Típicos grábenes. Hay alta velocidad de subsidencia y pueden ser normalmente estas cuencas simétricas, que quiere decir que presentan cierto acomodo sedimentario en ambos flancos. Y luego tenemos dentro de las cuencas extensionales las cuencas de tipo Zift. En Zift y Zifting, a ver...
Luis Salazar. Luis Salazar Luna. Y una tantita, no es el mismo proceso, lo único es que uno es el verbo y el otro el sustantivo. Dije, Rift sería la zona de la litosfera donde está ocurriendo el proceso y Rifting sería el proceso de... Drifting y Zift. Sería el proceso. El proceso. Sí. Y el Zift es la cuenca resultando de esos procesos de Zifting, ¿no es cierto? Fíjense, las cuencas de tipo Zift asociadas a deformaciones también distensivos, extensionales, son de grandes dimensiones e involucran adelgazamiento litosférico, ¿no? Anchos mayores a 200 kilómetros, largos hasta 10.000 kilómetros. Eso se ve generalmente en el Zift proto-medio-oceánico del Atlántico. Los tiempos de formación, generalmente alrededor de 1.000 años, 10.000 años, igual que las Gravens. Los bordes, igualmente, hay altas velocidades de subsidencia, es simétrico. Y otra característica que diferencia entre un Graben y un Zift, el efecto Doming. Eso es un alzamiento en la parte central, ¿no es cierto? Luego vamos a ver un poquito las estratigrafías de las cuencas extensionales en algunos gráficos. Dentro de estas cuencas, normalmente, como decíamos, que se desarrollan en los continentes, es de tipo tesígeno. ¿Qué quiere decir tesígeno? Que se ha originado en los continentes. Tener dos tipos principalmente. Los sedimentos lacustres, el espacio de acomodo es mayor al flujo sedimentario. Podemos tener también los sedimentos tesígenos fluviales. El flujo va a ser mucho mayor al espacio de acomodo. En este tipo de cuencas extensionales están asociadas a fallas normales. En algunas partes hay unos bloques que se levantan. Y eso generalmente, esos bloques levantados, se llegan a formar una serie de conglomerádica bastante, generalmente el desarrollo de niveles conglomerádicos. ¿Ya? Dentro de podemos ver como el lago Popó, sistemas endoseicos o como el altiplano, generalmente están asociados a la evolución y formación de vaporitas. Ambientes bastante áridos, mayor evaporación, ¿no es cierto? Entonces, si es de tipo extensional, pueden ser Graben o Zift, a áreas marinas. Los depósitos marinos puede haber una transgresión y pueden pasar. Los sedimentos marinos pueden empezar con efectos de traslape, pueden pasar de sedimentos proximales a distales a generalmente con el aporte de sedimentos marinos. Unos ejemplos de cuencas extensionales. Fíjense, ¿este tipo es Graben o es Zift? A ver, ¿qué me dicen? Graben. Franz Gabriel, Aruquipa. Sí, por subsidencia, porque por las flechas tal vez que están ahí, porque no puede ser un Graben o un Graben. ¿Por qué? Tal vez. A ver, ¿alguien quiere comentar, jóvenes?
Creo que es graben porque no hay distensión como en el rifting. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver. Primero- Inicialmente hubo esfuerzos distensivos que hicieron formen las fallas normales, tipo Graben, y posterior a eso hubo una compresión, lo cual hizo cambiar todo. Sí, está muy bien. Fíjense, en una primera fase, fíjense, los procesos que son distensivos, flechas que tenemos a ambos costados. Con los bordes y en la parte central es asimétrico esta cuenca y unas leves subsidencias asociadas a fallas normales. ¿No es cierto? Pero si vamos analizando una segunda fase, estas partes altas que hablábamos generalmente van a empezar a erosionarse. Aquí tenemos fallamientos de tipo normal en la primera fase. Entonces es un graben. Y posteriormente estas partes altas de los bloques levantados empiezan a erosionarse. Fíjense, estas partes altas empiezan y se van acumulando normalmente acá. Numerádicos, y hemos visto normalmente estas cuencas de tipo extensional, hay una agradación de los sedimentos, justamente de las partes altas por procesos, fíjense, se va a ir rellenando. Primero, netamente sedimentos de ámbito continental, fluviales, lacustres, en algunos casos pueden migrar a climas secos con la formación de capas de vaporitas. Una transgresión marina, fíjense, posteriormente, pueden solapar a todos los sedimentos. Encima podemos tener capas o estratos de ambiente marino. En estos casos, en cuencas de tipo grave. Lo mismo los procesos de la formación del graben, y como su compañero Andrés decía, un graben puede pasar en el tiempo a formar una cuenca de gypsum. Estamos mostrando en este gráfico. Fíjense, en una primera etapa tenemos la etapa inicial, tenemos normalmente la corteza continental y el manto superior, ¿no es cierto? Las de la litósfera, astenósfera. ¿Cuáles son las condiciones para que haya la formación de un graben? Normalmente el adelgazamiento cortical, también tenemos el térmico, fíjense, hay una fusión parcial, eso va a permitir también que pueda contribuir a este adelgazamiento de la corteza y que pueda haber normalmente un ambiente distensivo. Ambiente extensional que va a estar asociado a fallas de tipo normal y la formación de la estructura que llamamos un graben. Fíjense cómo va a ir migrando. Esa graben generalmente da lugar posteriormente a la formación de una cuenca de tipo ZIF. Extensiones, fíjense, en graben teníamos 5 kilómetros de extensión, pero como va a ir desarrollándose en el tiempo, puede tener anchos hasta 50 kilómetros de extensión. Y los largos en los procesos de ZIF son muy largos, ¿no es cierto? Hasta 10.000 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, lo más importante en el desarrollo de un proceso de una cuenca de tipo ZIF, las cuencas de las fallas, fíjense, en la parte superior también va a haber unos procesos de erosión que van a construir sedimentos a una cuenca de tipo ZIF. ¿No? Siempre, si bien hemos visto varios tipos de hundimientos, térmicos, tectónicos,
pueden darse una combinación de 2 o 3 procesos, ¿no es cierto? Acá teníamos, por ejemplo, movimientos extensionales térmicos que contribuyen de alguna manera a los procesos de una formación de una cuenca de tipo ZIF. Origina un ZIF, eso ya lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Normalmente es el proceso de convección que ocurre en la atmósfera, ¿no? Lo que llamamos procesos convectivos, que ocurre como procesos de formación de ZIF pasivos. O también tenemos la presencia de las plumas o los puntos calientes, ¿no es cierto? Convectivos normalmente asociados a ZIF pasivos y la presencia de plumas o puntos calientes asociados a ZIF activos. Entonces, si bien hay un proceso térmico, también están asociados a procesos tectónicos, hay un colapso, hay un hundimiento gravitacional. También asociados a procesos de slap pull. Es decir, ¿qué significan estos términos en español? Si alguien me puede indicar, jóvenes. Proceso de ZIF. Jóvenes, dígame. El segundo puede ser deriva. Sí. Dorsales. El empuje, la formación de las dorsales por empuje, justamente por las placas convectivas, ¿no es cierto? Tenemos estas convecciones de una dorsal por empuje justamente de la convección del manto. Entonces, vamos a ver, los ZIF pueden ser ZIF activos o ZIF pasivos. Cuando se genera un tipo de ZIF de tipo activo, está asociado a tratamiento, fíjense, la presencia de hotspot o puntos que llamamos, ¿no es cierto? Entonces, ese ZIF activo, fíjense, la presencia del manto asociado a un magmatismo que está bastante cerca, denominados puntos calientes, va a permitir primero un abombamiento en la parte central. Esto va a permitir que pueda levantarse el efecto dómico, que se llama, ¿no es cierto? Entonces, hay un ascenso de la astenosfera, generalmente, fíjense, hay una primera parte, la formación del dom, y posteriormente, una vez que hay este levantamiento dómico, también en la litosfera, fíjense, va a haber un proceso asociado a los procesos de ZIF. Este doming está asociado también a ambientes distensivos, fíjense las flechas. Entonces, lo que origina el adelgazamiento de la litosfera, el incremento, fíjense, por ascenso de la litosfera, y va a contribuir a la formación, ¿no? Entonces vamos a tener el adelgazamiento, la activación de fallas de tipo normal, se van a ir desarrollándose una cuenca de tipo ZIF, de tipo activo. La diferencia de un ZIF pasivo, fíjense, también están asociados a ámbitos distensivos, ¿no? Igual hay un adelgazamiento, hay un ascenso, fíjense, subsidencia y levantamiento. Diferencia del ZIF activo, donde tenemos primero un proceso dómico y después hay un adelgazamiento, es a la inversa. Tenemos una subsidencia y posteriormente un levantamiento. Estos ZIF están asociados generalmente a la presencia de importante aporte de sedimentos tesígenos continentales y menor presencia de rocas volcánicas. Ahora, ¿cómo se forma este ZIF activo? Este ZIF pasivo? Asociado a los procesos de deformación entre la corteza y el manto.
fíjense, el ZIF, en una fase inicial, formación de este proceso de ZIF, como va a haber posteriormente, hay un ascenso del manto, los famosos hotspots, entonces, va a originar que estos sigan ejerciendo esos movimientos convectivos por debajo del proceso de ZIF. Estamos hablando, ¿cuál es la diferencia entre el zifting y un ZIF? El zifting es el proceso que se da en el tiempo por el cual la litosfera se va adelgazando puntos calientes hacia abajo, ¿no es cierto? En cambio, el ZIF es la zona, es el resultado, es una área de la corteza continental donde hay procesos de deformación extensional. Son ambientes netamente. Entonces, ahí está ocurriendo los procesos de ZIF. Tenemos una cuenca de tipo pull apart. A ver. Son conceptos que hemos estado ya viendo anteriormente. A ver. ¿En qué es la cuenca que se da, digamos, en una falla de tipo de deslizamiento de rumbo, donde tiene un cambio, se forma como un codito y estas como que se van alejando los bloques, uno con respecto del otro. Se alejan y crean la cuenca. Codito. A ver, ¿qué dicen los demás jóvenes? A ver, Ángel y May. Cuenca de tipo pull apart. Ángela Simei. Simei Tankara. Estoy preguntándoles a los compañeros. José Miguel Valdés, José Miguel Vázquez. ¿En qué tipo de ámbito se forma una falla de tipo pull apart? Es de distensivos, fallas de rumbo en transtensionales, si no mal me acuerdo. ¿Transtensionales? Sí. Transtensional, a ver, José Miguel. Procesos distensivos, fallas de rumbo. Ya. Generalmente están asociados también a fallas normales. Las cuencas de tipo pull apart. A ver. Quiere acotar sobre una cuenca de tipo pull apart. Quería comentar, jóvenes. Y que tal vez son entre dos fallas transformantes, se forma una depresión. Una cuenca de pull apart. Forma esta depresión. Fallas de tipo transformante son de tipo horizontal. No hay componentes vertical. Que están en diferentes sentidos y es como una distensión. Y son dos fallas, sí. ¿Qué tipo de fallas? Una es esa de rumbo y la otra son normales. Son estas cuencas de tipo pull apart son cuencas mixtas, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman así? Porque generalmente, como dice acá, tiene límite generalmente dos fallas de tipo transformante. Transformantes normalmente tienen desplazamiento horizontal, ¿no es cierto? Están actuando las fallas de desplazamiento horizontal, sino también están asociadas, fíjense, en algunos sectores con fallas de tipo normal. Generalmente que se forme esa cubeta, esa cuenca en la parte central, esa depresión que se llama, y que generalmente son áreas de espacio de acomodo para los sedimentos, ¿no es cierto? Fíjense, están las cuencas de tipo pull apart, normalmente están asociados a sistemas
de tipos transcurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Hay una combinación entre fallas de tipo quiere decir fallas de desplazamiento de rumbo, y en algunos casos también implica un fallamiento, pero de bloques de tipo normal. Estas cuencas son muy variables, ya pueden ser simétricas o asimétricas, dependiendo del aporte de los sedimentos. Las características de las cuencas de tipo pull-apart: anchos entre 10 a 50 kilómetros, largos entre 10 a 50 kilómetros, profundidad de estas cuencas hasta 10 kilómetros. Imagínense, no son tan superficiales. El tiempo de formación alrededor de 10 millones de años. No son, como hemos estado viendo, normalmente las partes altas, los bordes no tienen una elevación, muy ligero, ¿no? Hay una alta velocidad de subsidencia. Tipos de cuencas de pull-apart, unas denominadas pull-apart frías y otras tipo pull-apart caliente. ¿Cuál es la diferencia? Cuencas de tipo pull-apart frías, normalmente, la deformación se realiza en la corteza donde hay un intenso fallamiento. Los pull-apart calientes ocurre a lo largo de toda la litosfera. ¿Cuál es el tipo de sedimentación que vamos a encontrar en estas cuencas? Son bastante anchas y largas, fíjense, de 10 a 50 kilómetros. Hay una variación de fases. De este tipo de cuencas normalmente vamos a encontrar sedimentación terrígena. Quiere decir sistemas asociadas a conos aluviales y brechas. Transporte. En este tipo de cuencas, el espacio de acomodo va a ser mucho mayor con relación al flujo sedimentario, ¿no? Entonces hay en los bordes conos aluviales, presencia de brechas, y va a ir también normalmente hay aporte de sedimentos lacustres. Ahora, si estas cuencas de tipo pull-apart, área marina, normalmente hay una apertura hacia el océano, hay aporte de sedimentos pelíticos. Los procesos generalmente van a ser de tipo gradacional. Acá tenemos algunos ejemplos de cuencas de tipo pull-apart. Estamos viendo un perfil entre 10 y 50 kilómetros de ancho. O sea, acá nos está mostrando, este es un perfil, estamos viendo normalmente asociados a fallamientos de tipo normal. Los tipos de fallas de tipo pull-apart son transtensionales. De desplazamiento de rumbo, pero en algunos sectores van a ocurrir estos procesos asociados a fallamiento de tipo normal. Simétricos, ¿no? Y pueden ser profundos, que pueden llegar hasta profundidades de 10 kilómetros. Y el tiempo de formación normalmente, fíjense, entre 5 y 10 millones de años. La fase normalmente estamos viendo, normalmente está relacionado a un ámbito más tectónico. Fíjense, hay un levantamiento, un uplift, y tenemos una subsidencia. Luego va una segunda parte, fíjense, los movimientos pueden ser en el tiempo y pueden cambiar a un ambiente compresional. Hay los procesos de acumulación de sedimentos, fíjense, en la parte inferior hay depósitos lacustres. En los márgenes normalmente hay presencia de depósitos de conos aluviales, de brechas, y en la parte central puede haber el aporte generalmente de sedimentos marinos, principalmente, ¿no? Y en el tiempo posteriormente, fíjense, hacia el tope, nuevamente tenemos de
sedimentos continentales. Primero, manos deltaicos a fluviatiles. Entonces, hay una ganancia de sedimentos de tipo continental hacia la base, vamos a los marinos profundos y nuevamente puede volver a unas fases de tipo continental. Ahora, veamos los dígitos. Sí, adelante. ¿Alguna cosa? Sí, cuando es uno de lo que es tipo caliente, Sí. hemos visto de que altera la litosfera, eso quiere decir la astenosfera. Entonces, posiblemente pueda haber algún magmatismo y en el frío, ¿no? El frío puede estar a este tipo normalmente, ¿no es cierto? Acá no hay presencia de Magmatismo. bajo por convección, ¿no es cierto? Netamente es de tipo extensional o de tipo compresional, ¿no? Entonces, esos podemos decir por la parte de tipo frío. En cambio, los calientes pueden estar asociados a corrientes de convección o magmatismo a cierta profundidad. ¿Vale? Sí. Continuamos. Luego analizamos las cuencas post-extensionales. ¿Qué quiere decir? Aquellas cuencas que son posteriores a los eventos. Fíjense, en estas cuencas, dice, se produce un adelgazamiento, un flexuramiento posterior al evento extensional. Y este adelgazamiento, flexuramiento de la litosfera generalmente puede ser del tipo termal, asociados a movimientos convectivos o magmatismo, o un equilibrio isostático. Hay generalmente actúa más un ámbito termal de subsidencias de tipo termal, que van a ser en el tiempo van a ir reduciéndose hasta disminuir el incremento termal. En cambio, cuando tenemos subsidencia por carga o por equilibrio isostático, es mucho mayor que las subsidencias termales. Dentro de las cuencas postextensionales, generalmente tenemos las cuencas de tipo Graben, que están asociadas, fíjense, a cuencas intracratónicas. En cambio, los rifts, las cuencas de tipo rift, van a estar asociados a márgenes continentales de tipo pasivo. Llamamos una intracratónica. Mayo. Esta cuenca tal vez se desarrolla dentro de un cratón. ¿Algún ejemplo? A ver. No me acuerdo. En Sudamérica tenemos dos cratones. ¿Cuáles son los? A ver, Camille. ¿Qué cratones hay? Perdón. Si alguien le salva, ¿qué cratones se presenta en el continente sudamericano? Brasilero y el de La Pampa. El cratón de Guaporé. Pues cratón de La Pampa. El de La Plata. El cratón de Guaporé o el cratón brasileño es uno. El otro está en Argentina y yo lo conocía como de La Pampa. No. Es parte de una extensión del cratón brasilero. ¿El de Arequipa? Es un alto topo. No hay cratón. ¿Qué es un cratón? A ver, Andrés. Es un pedazo o es una formación de lo que es de Cámbrico que han sido, o sea, que es la base, que es la base estratigráfica de otras formaciones, como que la primera parte de la corteza, digamos, ¿no? El basamento del continente normalmente es estable. No ha sufrido deformación en el tiempo. Y es estables. A diferencia de un orógeno que se ha ido formando
el desarrollando la cordillera, el ejemplo de la cordillera de los Andes, ¿no? El otro cratón se encuentra al norte, se llama el cratón de las Guayanas, que está entre Venezuela y las Guyanas justamente. ¿Ya? Seguimos entonces. Hasta aquí, jóvenes. Aquí tenemos las características de una cuenca intracratónica. Cuencas postextensionales que se desarrollan generalmente sobre la corteza continental. Como es dentro de un cratón, no hay deformación en estas cuencas. Son muy grandes, muy extensos, fíjense, largos entre 500 hasta 2000 kilómetros. Entre 3 y 5 kilómetros no son tan profundos. El tiempo de formación, digo que los otros veíamos las Pulapart, generalmente entre 5 y 10 años, 10 millones de años. Estos son muy antiguos, entre 100 y 200 millones de años. Ahora, los bordes en estas cuencas intracratónicas no se levantan, como los de tipo Griffin, o son muy suaves, su levantamiento en los bordes, y su hundimiento puede ser muy pronunciado. Hay una subsidencia, hay un hundimiento en la parte central. La velocidad de subsidencia es bajo, por menor a 50 millones de años. Cuencas intracratónicas, fíjense, las que habíamos denominado en el anterior tema como las cuencas de Sack. Continentales intracratónicas. Fíjense, es el desarrollo sobre sus estables en la corteza continental. Andes muy amplios. Entonces, si se desarrolla dentro de un continente, dice, el aporte de sedimentos generalmente van a ser principalmente continentales, asociados a Ahora, puede haber una sobreposición, puede haber en algún momento un aporte, un periodo transgresivo, y puede también haber presencia de sedimentos marinos, someros, a cuencas de tipo carbonatado, en climas bastante calientes, hemos dicho, ¿no es cierto? Las intracratónicas primero se desarrollan en los continentes, sobre cortezas continentales, son muy amplias, no hay cuencas de no hay ascenso en los bordes, hay una leve subsidencia por el aporte de sedimentos. Como no están asociados a procesos extensivos o compresivos, normalmente no hay desarrollo de sedimentos clásticos gruesos. ¿Qué quiere decir? No hay fallas inversas que generalmente levantan y posteriormente van y dando lugar a la formación de estratos. Entonces, en una cuenca intracratónica no hay ese tipo de estratos conglomerádicos. Disculpe, ¿sería el basamento? Claro, directamente, si estamos hablando, son cratones, ¿no? Son zonas estables del continente, ¿ya? Viendo un ejemplo del desarrollo de una cuenca intracratónica, ¿no? Son bastante amplios, entre 2.000 metros de largos y de espesores también habíamos dicho. La edad de formación son muy antiguas, entre 100 y 200 millones de años. La profundidad, hemos visto en el anterior gráfico, no son tan profundos a diferencia de los otros, ¿no? Se desarrollan cuencas no someras, sino no profundas, entre 3 y 5 kilómetros. En un momento un proceso de normal en la parte central de la cuenca, ¿no? Los aspectos sedimentarios, puede haber procesos de agradación y progradación. Fíjense, tenemos el aporte normalmente de sedimentos fluviolacustres,
asociados a sedimentos de tipo deltaicos, de sedimentos marinos con presencia de carbonatos. Es conglomerádicos. De margen pasivo. ¿Por qué se llama así una cuenca de margen pasivo? A ver. No. Jessica, Brenda, Atahuachi. A ver, José Maita. José. Maita. Margen pasivo. Son mayormente relacionados a cuencas que se han formado. A la verdad es que no me acuerdo. Vas a disculpar. A ver, Luis Miguel Cáceres, ¿por qué se llaman margen pasivo? ¿Me escuché? Bien. Sí, un margen pasivo es cuando se desarrolla una dorsal a partir de un rift, ¿no? Y se extiende. El caso del ejemplo de Brasil, donde no hay una actividad tónica en la parte de la placa de Nazca. O sea, no hay ningún evento ni tectónica. Simplemente es un margen pasivo. Por eso se llama margen pasivo, ¿no es cierto? No hay movimientos extensivos o compresivos. Gráfico, fíjense, margen continental pasivo, lo que hemos dado los de SAC. Fíjense, normalmente tenemos una corteza continental, en este caso puede ser un cratón, una zona estable. Al igual que los intracratónicas son muy grandes, fíjense, largos entre 100 y 300 kilómetros, tiempo de deformación muy antiguos, o sea, de mucha duración, entre 100 y 200 millones de años. Márgenes pasivos, porque los bordes no tienen procesos de ascenso tectónicos, puede haber subsidencia. No se levantan normalmente los bordes, ¿no? Y generalmente hay más procesos de subsidencia. No hay ascenso tectónico asociados a los ámbitos de subsidencia. Y esta subsidencia normalmente tiene que darse el apilamiento sedimentarias, ¿no es cierto? Si vemos acá, fíjense, acá tenemos los continental, puede haber los procesos de Zift, y aquí se está desarrollando un margen pasivo de tipo de plataforma continental. Se está desarrollando una plataforma por acción de sedimentos. Fíjense. Aporte también normalmente puede ser marino, pero netamente también hay presencia de sedimentos desígenos, carbonatos, lutitas, que van desarrollando generalmente esta forma que llamamos la famosa plataforma coral, que como Luis Miguel se desarrolla en el borde. En el ejemplo para Sudamérica encontramos más este tipo de plataformas continentales en el margen oeste del americano. Entonces, generalmente lo que vamos a encontrar generalmente van a ser depósitos marinos de tipo plataforma, como su nombre dice, plataforma continental, y vamos a encontrar este tipo de depósitos, ¿no? Puede ser que haya en las partes iniciales algo de subsidencia
o subsidencia termal, es algún proceso de SIR, ¿no? Pero normalmente los procesos son más progradacionales. Entonces, ¿qué quiere decir? El incremento de sedimentos desde pelíticos a sedimentos mucho más tesígenos o clásticos. Es un perfil que nos está mostrando el esquema de una cuenca de tipo de margen pasivo. Son muy 100 y 200 kilómetros y sus relativamente profundos, ¿no? Tiempo de formación entre 100 y 200 millones de años. Desarrollo, las características litológicas, vamos a tener desde las crisis costeras, desarrollando la plataforma continental de sedimentos tesígenos del continente, depósitos carbonáticos de plataforma, generalmente rocas calcáreas, ¿no es cierto? Y puede haber en algún momento el aporte de sedimento por periodos transgresivos, lo que llamamos generalmente los sedimentos marinos. Fíjense, una primera etapa inicial puede estar asociada a un proceso termal que va a dar lugar a la formación a un proceso de rifting, como habíamos visto en el anterior. Hacia acá, en alguna etapa, pero normalmente lo que más se desarrolla son de estos sedimentos en diferentes tipos de estratos, lo que llamamos los famosos onlaps o flaps, ¿no? Generalmente que estas se desarrollan en un margen de plataforma continental. Vamos al último ámbito, asociados en ámbitos compresivos, ¿no? Y normalmente la cuenca más desarrollada en un ámbito compresivo generalmente vamos a llamar las cuencas de tipo antepaís. Normalmente en inglés, ¿cómo se llama el término de cuenca de antepaís? Milen. No es cierto. Esas famosas cuencas de antepaís. ¿Cómo se forman estas cuencas? Fíjense, la exudación por carga. Puede haber en algún procesos de cabalgamiento. Estas cuencas son bastante grandes, muy amplias, anchos entre 100 y 300 kilómetros, dependiendo de la rigidez formando esta cuenca, rigidez textural de la corteza. Borde de un montón, o estamos cerca en la formación del orógeno, de un cordillera, ¿no es cierto? Por eso es muy importante primero la relación, si está cerca al cratógeno o cerca de la formación de un cratón o de un orógeno. El largo va a depender a la formación del orógeno. Una estrecha relación de las cuencas del país, formación de orógeno o la elevación de una cordillera por movimientos compresivos, ¿no? Estas cuencas son relativamente también, no son profundas, fíjense, hasta 5 kilómetros de profundidad. El tiempo de formación de estas cuencas de antepaís no son tan antiguas como las normalmente, entre 20 y 30 millones de años. Velocidad de subsidencia, 10 metros por millón de años. Ahora, las características, los bordes pueden levantarse ligeramente, el centro se mantiene fijo o bien puede levantarse de manera suave. Veamos algunas características más. Estas cuencas de antepaís, fíjense, características principales. Hay procesos de deformación, no son estables. Dice, va deformando desde el orógeno en dirección a la cuenca del antepaís. En algunos casos, en estas cuencas, la deformación generalmente están asociados, hemos dicho, a
efectos compresivos normalmente asociados a las fallas inversas, ¿ya? Estas que van a ir en dirección hacia la cuenca y pueden ir deformando los sedimentos en una primera etapa inicial. Podemos tener un desarrollo de una cuenca de antepaís bastante amplia, pero en el tiempo va a haber ese movimiento frontal al interior de la cuenca, y que estas cuencas de antepaís generalmente se pueden ir segmentando. ¿Qué quiere decir? Se van a ir dividiendo y pueden desarrollar cuencas menores, denominadas cuencas tipo piggyback. Las cuencas de tipo piggyback, en una etapa inicial era parte de una cuenca de antepaís. Efectos compresivos se van desarrollando como pequeñas cuencas, pero que inicialmente se habrían originado país, ¿ya? Estas cuencas de antepaís también van a ir acomodándose sus sedimentos en el tiempo. Este relleno de sedimentos está asociado a los procesos de rigidez textflexural que se presenta en el substrato. Entonces, fíjense, puede disminuir su incidencia y la cuenca se va a ensanchar. De la formación del orógeno también. Hay una relación orógeno-desarrollo de cuenca de antepaís. Ahora, cuando se forman este tipo de cuencas de antepaís, normalmente o pueden migrar, fíjense, montanas o de formas triangulares. Que se llama también. ¿Qué tipo de sedimentos característicos vamos a encontrar en una cuenca de antepaís? Fase, generalmente dice desarrollo de sedimentos turbidíticos. ¿Por qué? Porque había una alta pendiente y rápida subsidencia. Tiempo para el acomodo sedimentario en capas bastante de gradación. Normalmente son sedimentos gruesos que van a tender después a estrato y grano decreciente. Normalmente primero se tiene la presencia de turbiditas, tiempo va a haber un acomodo sedimentario. La presencia de turbiditas indica que también hay una influencia marina, y en algunos casos glacial marina, ¿no? Porque el orden de las turbiditas están asociados a altas pendientes, taludes continentales y la rápida subsidencia. Entonces sabemos que las cuencas de antepaís están asociadas a los orógenos, donde hay una construcción, un levantamiento de la cordillera. Se va levantando la cordillera. Hay un incremento, hay procesos de erosión y el aporte de sedimentos puede ir acomodándose dentro de la cuenca del país. Ahora, si la subsidencia es menor, puede ocurrir en este caso mucho aporte de sedimentos. En ese caso la cuenca va a ser colmatada. Y es que hay mayor aporte de sedimentos. De los sedimentos generalmente vienen en el desarrollo del orógeno. Unos ejemplos que nos están mostrando los aspectos netamente, fíjense, en una cuenca compresiva. Tenemos la fase, fíjense, acá tenemos el desarrollo del orógeno en este ámbito, y acá tenemos la presencia de un cratón. En la dirección de mayor deformación viene en este caso de izquierda hacia derecha. Fíjense, se está desarrollando el desarrollo de unas cuencas inversas, desarrollando la cuenca de antepaís. Y posteriormente, fíjense, siempre el aporte compresivo viene desde otro frente. Aquí hay en
En la base, normalmente el desarrollo de turbiditas, la pendiente ha sido alta, la subsidencia ha sido rápida, se pueden ir desarrollando los sedimentos asociados a turbiditas y puede haber posteriormente un aporte de sedimentos marinos, ¿no? Puede ser una época transgresiva, fíjense, y que puede haber una alternancia en sedimentos hacia el borde normalmente de sedimentos continentales, o puede haber el aporte de sedimentos marinos. También puede asociarse al desarrollo, a la formación de sedimentos carbonáticos. Esto normalmente, el desarrollo de una de tipo, y las cuencas de antepaís generalmente pueden migrar a cuencas de tipo piggyback. Posteriormente las vamos a analizar. Dentro de los ámbitos compresivos, si nos vamos al otro frente, generalmente los magmáticos se desarrollan en las cuencas tipo de arco, o lo que en inglés se llaman las forearc basin, ¿no es cierto? Entonces, generalmente estas cuencas de antearco se desarrollan delante del arco magmático y están asociadas al crecimiento y al alzamiento del prisma de acreción. Ese prisma de acreción generalmente lo que llamamos las famosas trincheras, los famosos trench. No son tan amplias como las que se desarrollan dentro del continente. Fíjense, los anchos, 50 kilómetros, los largos sí pueden ser bastante importantes, entre 450 y 500 kilómetros de largo, pues tampoco son muy, de hasta 5 kilómetros de profundidad. El tiempo son recientes entre 30 y 40 millones de años. La velocidad de subsidencia, dependiendo de la velocidad de subsidencia, para el caso de Sudamérica, ¿no es cierto?, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, puede variar entre 25 a 250 metros por millón de años. Ahora dice, los bordes no se alzan o están levantadas ligeramente y normalmente las cuencas en la parte central tienden a hundirse. De antearco tienen un comportamiento cíclico en el tiempo. Los estados, un estado inicial alfa donde hay el acomodo sedimentario que se preserva en el tiempo, o puede haber una segunda fase donde los procesos de erosión por la subducción. ¿Cuál es la estratigrafía que se presenta en estas cuencas de antearco? Generalmente hay la formación de esa cuenca que se llama el prisma de acreción, ¿no es cierto? De acreción normalmente hay presencia de sedimentos turbidíticos que se van a ir desarrollando hacia la cuenca, hacia la fosa. Posteriormente, después de turbiditas, normalmente son depósitos desígenos del continente, depósitos fluviales y carbonatados, dependiendo del ámbito, ¿no? Los y carbonatados normalmente vienen del aporte del continente. Algunos ejemplos de antearco. Los aspectos geométricos, aquí está el desarrollo, la subsidencia. Tenemos la forma de la... puede ser cuencas que pueden llegar a profundidades de 5 kilómetros, anchos hasta 50 kilómetros. Del ámbito compresivo, fíjense, acá hay un levantamiento, el prisma de acreción, y un desarrollo de la cuenca, ¿no es cierto? Estadios alfa o beta, dependiendo los estadios que habíamos visto acá. El estado de preservación de los alfas generalmente se van a ubicar los sedimentos en la parte central de la cuenca, son los más preservados, y los sedimentos de tipo de tipo beta puede haber por procesos asociados a procesos de erosión o subducción.
Fíjense, acá tenemos los aspectos sedimentarios de una cuenca de tipo antártico. Puede haber presencia de turbiditas porque tenemos este levantamiento alto, lo que va a originar sedimentos acomodando en este margen, o tenemos la presencia de aporte de sedimentos continentales, ¿no es cierto?, fluviales, deltaicos o carbonatados que hemos indicado. Ahora, hemos estado viendo, y esto lo hemos descrito también en uno de los anteriores temas, ¿no es cierto?, las famosas discontinuidades, los famosos top laps, down laps, overlaps o concordancia o truncación. Realmente las arreglos sedimentarios de las diferentes capas, ¿no es cierto?, en una etapa transgresiva o en una etapa regresiva. Entonces, discontinuidades pueden estar asociadas al arreglo de esas capas. Estas capas, cuando tienen una disposición subhorizontales con algo de inclinación, generalmente reciben el nombre de clinoformas, ¿no? No son más que capas o estratos, son cuerpos, porque lo estamos viendo en 3D, ¿no es cierto? Son rocas estratificadas que están separados por diferentes superficies. Pueden ser superficies subhorizontales o superficies inclinadas. Y pueden ser diferenciados y pueden ser reconocidos, estudiados en los perfiles sísmicos, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto estos límites que generalmente, fíjense, aquí tenemos las clinoformas, los famosos top laps, con este tipo top lap que se encuentra se desarrolla en la parte superior de las estratos, ¿no es cierto? Luego tenemos los famosos downlaps, acá una relación entre unos cuerpos horizontales y relación con las otras capas horizontales también, pero separadas por superficies que son discontinuidades. Los famosos downlaps que se desarrollan en la base, las capas que se limitan con otras capas inferiores pero más subhorizontales, o los famosos overlaps, ¿no? Entonces, hay esos diferentes tipos de clinoformas o arreglos de las capas sedimentarias que pueden estar asociados a ámbitos de transgresión o de regresión, ¿no? Y dentro de esas clinoformas también se pueden reconocer estas superficies, ¿no es cierto?, de discordancias, erosiones por erosión, ¿no? Entonces, el estudio generalmente de estas clinoformas, como normalmente se dice, no las podemos identificar mucho en superficie, ¿no es cierto? Normalmente este tipo de formas normalmente se puede llegar a estudiar generalmente en los perfiles sísmicos. ¿Alguna consulta para terminar con este tema, jóvenes? Quería complementar, a ver, tenía alguna otra presentación para complementar. Acá, otras diapositivas para mostrarles, viendo en estos últimos temas. Ya, ¿ven la presentación, jóvenes? Sí, se ve. Sí, he estado buscando alguna otra información para complementar y que puedan entender mejor. Ya, fíjense acá. Vamos a ver las cuencas generalmente asociadas a las fallas transformantes. ¿Cuáles son esas? Las fallas transformantes. Hola, Martín.
¿no? Entonces, acá, fíjense, les estoy mostrando más o menos qué tipo de fallas transformantes se van desarrollando, ¿no es cierto? Acá, las fallas transformantes o denominadas fallas de transformación, generalmente, son fallas, primero, son fallas de rumbo. Eso es lo primero que tenemos que determinar, ¿no es cierto? Falla de rumbo. Fabiana Flores. ¿Qué quiere decir una falla de rumbo? Fabiana. Dale, Fabi. ¿Qué quiere decir una falla de rumbo? ¿Hay desplazamiento vertical? No, son desplazamientos horizontales. Exacto. Primero que solamente tienen desplazamientos de tipo horizontal, ¿no? Ahora, ¿qué característica presentan estas fallas transformantes? Hay algunas muy especiales, ¿ya? Normalmente, en los continentes, también se pueden desarrollar en los fondos oceánicos. Esto es bien típico, estas fallas transformantes se ve a lo que es dentro de los famosos medioatlánticas. Vamos a ver que esa dorsal no es continua de norte a sur, ¿no es cierto? En algunos sectores está cortado por fallas transformantes. Dentro de los fondos oceánicos son más importantes este tipo de fallas transformantes. Generalmente acá es como si, a ver si podemos dibujar acá. Esta fuera mi dorsal, fíjense, el lomo central de una dorsal. Fíjense, hay un desplazamiento. El de color. Fíjense el desplazamiento que hay de aquí a aquí. En este primer margen, ¿qué tipo de desplazamiento, el tipo de falla transformante es? ¿Sinistral o dextral? Luis Morales. Luis. No está. A ver. Donald. En este transformante es, a ver, acá. Acá nos está indicando una o dextral. Dextral. Y este otro lado. Sinistral. Fíjate cómo se está desplazando la parte central, lo que denominan el famoso lomo. Vamos a cambiar de color. Acá está el lomo. ¿No es cierto? Fíjense, hay un cierto desplazamiento y eso se ve en... Hemos estado hablando, ¿no es cierto?, en la parte central del fondo oceánico del Atlántico, la dorsal medio atlántica. Continuidad, sino que también hay una separación. También de la velocidad que actúan entre estas placas, ¿no es cierto? Acá podemos tener una velocidad lenta, el segmento va a ser lento, y aquí tenemos una velocidad alta. Calcula cuál es velocidad alta y cuál tiene velocidad lenta. Desplazamientos relativos, ¿no es cierto? A este movimiento de la parte central de las dorsales, falla, como decía, dextral, y esta falla es, ¿no? Entonces, se puede ver este cambio de un movimiento de tipo dextral a un movimiento de tipo sinistral
cuando hay este tipo de desplazamientos en las dorsales oceánicas. Un segmento lento y el otro puede ser alto. Fíjense en estos dos casos. ¿Cuándo se da? Cuando es lento y cuando es alto. Es cuando estamos circulando en una carretera. Los que están a la derecha se conducen en velocidad baja, ¿no es cierto? Si el otro quiere pasar, tendrá que ir hacia la izquierda y acelerar su velocidad. Entonces, está más o menos haciendo esa referencia, ¿no es cierto? A ese desplazamiento que tendría que ser de tipo dextral. Desplazamiento lento, desplazamiento alto. Puede ser netamente desplazamientos horizontales o puede estar asociado generalmente a procesos transtensionales o procesos transpresionales. Más simple puede complicarse. Estas fallas de rumbos estar asociados a sistemas de transtensión o a sistemas de transpresión. Entonces ahí va a haber un componente, vamos, ese componente de falla de rumbo o strike slip, como se está viendo, ¿no es cierto? Entonces hay un componente horizontal y también puede haber un componente vertical. En algunos sectores, no es todos. Ese componente vertical, tensional o tipo compresional. En este gráfico es bien importante, fíjense, son fallas combinadas, ¿no es cierto? Acá tenemos las fallas de rumbo, pero también en la parte intermedia están asociadas ciertos sectores a fallas tipo transpresional, fíjense, nos está mostrando un tipo de fallamientos. ¿Cuáles son estas? ¿Qué nos están indicando? A ver, Ángela Quispe. Ángela. Dientes, ¿qué nos indican en este caso? Ya. A ver, en este gráfico que te estoy mostrando, fíjate, es una falla combinada. Hay movimientos rumbo y aquí, pero en la parte central hay un componente compresivo. ¿De cómo identificamos que es un componente compresivo? ¿Qué nos indican estas dentaduras? Si no me equivoco, es el bloque que se está levantando. Exacto, ¿no es cierto? Eso normalmente indicamos que son fallas de tipo. Es un ámbito transpresional, ¿no? Donde hay fallas de desplazamiento de rumbo y también hay fallas de compresional. En cambio, en la parte de abajo, aquí le preguntamos, Bárbara Gabriela. ¿Sí? Acá analizaremos esta parte de abajo. Tenemos fallas de desplazamiento ¿son dextrales o sinistrales? Sinistrales. En la parte central, ¿qué está ocurriendo? Un desplazamiento de rumbo. Esta parte. Acá arriba veíamos triangulares que nos indicaban fallas inversas. Acá, ¿qué estamos viendo? Fallas de tipo normal. Entonces, aquí va a haber fallas normales. Entonces, este tipo de cuencas van a ser transtensionales. Las de arriba, transtensionales. Fallas de rumbo asociadas a procesos compresivos. Acá, fallas de rumbo asociadas a extensivos. Y estos
sistemas transtensionales o transpresionales generalmente vienen reflejados en lo que se llaman las famosas cuencas de tipo pull apart. ¿Por qué? Porque están asociadas, fíjense, a, en este caso, fallas de rumbo, donde una parte central la subsidencia. Ese es una cuenca de tipo pull apart. Fallas de rumbo, slipes, y en la parte central va a haber un proceso de hundimiento. Entonces, es bien importante estas cuencas de tipo pull apart, tienen su interés económico en el ámbito petrolero. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo de estas cuencas centrales, generalmente hay el aporte de sedimentos y un gran aporte generalmente de material orgánico. Dice acá, fíjense, las cuencas de tipo pull apart podrían apoyar la formación de petróleo, ¿no? Entonces son bastante estudiadas en el ámbito petrolero. Como decía en el anterior grupo, en la anterior diapositiva, las cuencas de tipo pull apart generalmente están asociadas a los sistemas que se llaman generalmente en geología estructural a los sistemas de Riedel. Son de tipos transtensionales. Inverso es fallamiento normal. Asociados a estos tipos de sistemas transtensionales o transpresionales, estos pueden también desarrollar las famosas estructuras en flor, ¿no es cierto? O floor structures, ¿no? Entonces, realmente pueden desarrollar dos tipos de estructuras, ¿no? Estructuras en flor negativa o estructuras en flor positiva. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura en flor negativa? La estructura en flor negativa generalmente está asociado a fallas de rumbo, componente extensional. ¿Qué quiere decir? Ámbito distensivo. Fallas, fíjense que nos está desarrollando una estructura en flor de tipo negativa. ¿Por qué? Porque hay hundimiento. El desarrollo de esos dúplex que pueden ser extensionales o pueden ser el desarrollo de dúplex compresionales. Acá tenemos el desarrollo de fallas de rumbo y en la parte central hay un ámbito compresional. Ese ámbito compresivo generalmente va a desarrollar una estructura en flor de tipo positiva, un levantamiento. La diferencia, ¿no? Este es generalmente extensional, un dúplex extensional, y este es un dúplex de tipo entonces, este desarrollo generalmente, cuando tenemos la estructura en flor, está asociado al levantamiento o al desarrollo generalmente un levantamiento tectónico. En cambio, una estructura está asociada a una subsidencia tectónica, asociada a fallas de tipo normal. Entonces, estas estructuras en flor generalmente se pueden definir como una unión entre conceptos de Horst o de Graben. Conceptos de Horst y Graben y los de las cuencas de tipo pull apart. Lo que hemos estado viendo, fíjense, el desarrollo de las cuencas de tipo antepaís, ¿no? Este gráfico es bastante importante, quería mostrarles. Normalmente, la mayor fuerza compresiva viene generalmente de izquierda hacia derecha, ¿no? Y ahí nos está mostrando, fíjense, el desarrollo de una cadena, el desarrollo de una cordillera, franja orogénica, ¿no es cierto? En este caso, para el ejemplo de Sudamérica, la cordillera de los Andes. El material que se está levantando
algún momento hay procesos de meteorización y erosión, el transporte de todo ese desarrollándose generalmente las famosas cuencas de antepaís. De este lado tenemos ya generalmente es lo que llamamos el cratón, una zona estable, ¿no? Entonces acá tenemos en estos dos gráficos en la parte superior el efecto compresivo que viene generalmente para Sudamérica, viene del oeste al este. El desarrollo de sedimentos son una cuenca sedimentarios y también hay la presencia de agua. No todo va a depender del acomodo sedimentario y el aporte de sedimentos. El desarrollo de lo que llamamos de antepaís. Importante también la cuenca de antepaís porque también está asociada a la exploración petrolera. ¿Por qué? Porque las cuencas de antepaís son áreas importantes donde puede contener hidrocarburos. Fíjense. Acá tenemos la zona de maduración para gas, la zona de maduración para líquidos, migración. La dirección de migración que pueden darse por la expulsión de las rocas, por compactación que hemos estado viendo, puede migrar hacia la parte del antepaís, ¿no? Entonces es bien importante ubicarnos en qué parte de la cuenca estamos del antepaís para poder buscar en estos sectores la presencia de gas o de hidrocarburos. La cuenca de antepaís generalmente va a ir migrando después a un sistema de tipo piggyback. Esto mismo nos está mostrando, fíjense, dentro de un sistema petrolero asociado a una cuenca de antepaís, ¿no es cierto? Esta es una cuenca de antepaís. Podemos hablar de la extensión estratigráfica de un sistema petrolero. Sabemos que el sistema petrolero está conformado por una roca madre y una roca cero. Véanse el perfil. La roca madre está en color gris, donde se originan los hidrocarburos a partir de la acumulación de materia orgánica. Después van a migrar hacia las rocas reservorios, que están en color amarillo. Y para que los hidrocarburos puedan contener, almacenarse, generalmente por encima tiene que haber una roca sello, que está en color negro. Y que estos hidrocarburos puedan migrar hacia la superficie. Hay que tomar en cuenta que corresponde a las rocas del basamento o las rocas de carga, ¿no? Entonces, lo que va a permitir primero la generación de hidrocarburos dentro de una... ¿Qué sectores hay la acumulación de petróleo? Importante esta ubicación geográfica dentro de una cuenca de antepaís asociada a un sistema petrolero. Importancia de ver normalmente las diferentes cuencas sedimentarias. Y para terminar, fíjense, el desarrollo de una cuenca de tipo piggyback. Se da el desarrollo de esta cuenca de tipo piggyback. Ya, normalmente primero está asociado a una cuenca de antepaís, que es bastante amplia, que lo hemos estado viendo, y aquí está en color amarillo. Este es, en una primera etapa, tenemos simplemente el esfuerzo compresivo que viene de izquierda hacia derecha, la formación de altos topográficos o fajas plegadas y cosidas, pero en este ámbito, fíjense, a medida que se va a ir levantando, puede ser el erógeno o una faja plegada y cosida, va a originar el desarrollo de una cuenca de antepaís bastante amplia. El esfuerzo tectónico se da en el tiempo, fíjense, acá teníamos hacia 2 millones, hacia 10 millones de efectos compresivos que están muy activos, que va a ir levantando todavía esta área, y con el tiempo, hace 15 millones de años, fíjense, esta cuenca de antepaís todavía se va a ir dividiendo en dos pequeñas cuencas que lo que llamamos son, primero, el desarrollo de la cuenca de antepaís, que todavía es bastante extensa, y estas cuencas de antepaís, por ese proceso compresivo en el tiempo, desarrollan pequeñas cuencas denominadas cuencas de tipo
que inicialmente era parte de una cuenca amplia de Antepaís. Pues fíjense acá el ejemplo de las fallas plegadas hace de que la cuenca de Antepaís se vaya separando, se divide en dos segmentos, y los segmentos menores que están más hacia las zonas plegadas y corridas generalmente van a tener el desarrollo de las cuencas de tipo piggyback. Y la cuenca de Antepaís todavía va a ser bastante amplia. Ahora, estas cuencas de tipo piggyback normalmente, en su base normalmente se desarrollan con sedimentos bastante gruesos, conglomerádicos. ¿Por qué? Porque el aporte de este frente de deformación hace de que haya mucha erosión de ese material, y como no tienen mucho transporte, normalmente van a tener hacia la base unas facies de conglomerádicas, niveles de conglomerados en la base. Esa es la característica de una cuenca de tipo piggyback de una antigua cuenca de Antepaís. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Las últimas diapositivas nos ayudan a comprender un poco mejor cuál es la diferencia entre una cuenca de tipo pull apart y las cuencas de Antepaís y las cuencas de piggyback, que no estaban muy claras en la anterior clase. ¿Alguna consulta? Estamos mostrando la importancia del análisis de las diferentes cuencas sedimentarias, ¿no es cierto?, asociadas generalmente a exploración petrolera. Con esto habríamos concluido el tema número 7, que corresponde a controles dinámicos dentro de unas cuencas sedimentarias. Les estaba indicando que para el día de hoy tendrían que conformar sus grupos de 5 personas. Yes, teacher, my favorite day of the week is Wednesday. I get up very early. Tuesday, I go to swimming with my friend Rihanna. Camila, te confundiste de materia. Estamos cuencas de inglés, supongo. Entonces, necesito que conformen grupos de 5 personas, ¿ya? Para el trabajo que van a hacer sobre el análisis de diferentes artículos con relación a cuencas sedimentarias asociadas en nuestro país.